Nuevamente estamos con este curso virtual de lo que es Moodle. En esta ocasión vamos a aprender a crear lo que es un curso. Recuerden que el día de ayer ya han creado su cuenta en Mil Aulas o en su caso en lo que es Moodle Cloud. En ambas plataformas podemos crear los cursos que nosotros deseemos, ¿no? Podemos crear varios cursos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Estas plataformas son gratuitas. Por lo tanto, millones de personas utilizan, ¿no? Por ejemplo, en milaulas.com, si 3 meses no está activo un curso, lo bajan de forma automática. En Moodle Cloud, si un año no está activo el curso, de forma automática lo bajan el curso, ¿sí? Entonces, hay que estar activos de forma constante, ¿sí? Para empezar. Y por otra parte, como utilizan millones de personas, entonces también no hay que abusar, ¿no? Además, es una plataforma gratuita, entonces solamente creen lo necesario, ¿no? Para poder desarrollar. Ahora bien, entremos de lleno a lo que es la creación de un curso virtual. Entonces nosotros tenemos en Moodle Cloud, tenemos que entrar a nuestra cuenta o en milaulas.com, ¿sí? Entramos a nuestra plataforma. Generalmente nos direcciona a nuestra área personal, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a inicio de sitio, ¿no? ¿Se recuerda de la casita, del icono? Inicio de sitio. Lo mismo en Moodle Cloud, nos vamos a lo que es página principal, la casita, ¿sí? Entonces nos vamos a la página principal. Ahora les voy a explicar, ¿no? Moodle Cloud, perdón, Mil Aulas, si bajamos a la parte final, aquí te da la opción de crear el curso, agregar otro curso. La otra forma es a través de administración de sitio. Pero lo más fácil, lo más directo es agregar otro curso. Hago clic aquí y me da la opción de crear un curso. Lleno estos datos, enseguida vamos a hacer y creamos automáticamente el curso. Ahora, en Moodle Cloud no tengo esa opción. Mira, bajo hasta la parte final y no tengo esa opción. Entonces, sería por administración de sitio, ¿sí? La opción. Pero algo importante, ¿no? En cualquiera de los casos, por ejemplo, cuando ya creemos el curso para subir material, para borrar, para evaluar, todo eso, hay un elemento, ¿no? Aquí en la parte superior, en esta icono, haces clic y siempre tienes que activar edición. Activar edición. En cambio, el otro no te pide activar edición. Entonces, en Moodle Cloud sí tienes que activar edición necesariamente para poder crear nuevos cursos. ¿Sí? Entonces, como hemos activado, por ejemplo, ya nos ha dado herramientas para que nosotros podamos modificar. Ahora sí, ya tenemos esa opción de agregar otro curso. ¿Sí? También vamos a hacer clic ahí. Y tenemos también las mismas opciones que nos ha dado Mil Aulas. ¿Sí? Entonces, una pequeña variante, ¿no? En Mil Aulas, por ejemplo, aquí también está, ahorita ya estamos en otra ventana. Sin necesidad de activar edición de la plataforma, podemos crear un curso. En cambio, en Moodle Cloud, necesariamente tenemos que crear o perdón, activar edición. Recién nos da esa opción de agregar curso. ¿Listo? Ese agregar perdón, activar edición, vamos a ver también cuando subamos material y todo eso. Eso es importante, no se tiene que olvidar. Ahora aquí vamos a crear un curso, ¿no? ¿Qué se va a llamar nuestro curso? Digamos que se llame Moodle y Chamillo. ¿Sí? Moodle y Chamillo. Así es como se va a denominar nuestro curso. Nuestro nombre corto, ¿no? Se va a llamar TIC. Listo, tiene que ser corto. Por default, miscelánea, ¿sí? Miscelánea. Visibilidad del curso, perdón, mostrar. Ahora, aquí hay que configurar las fechas. ¿Cuándo va a iniciar el curso y cuándo va a concluir? ¿Sí? Algo importante. Hay cursos que duran un año, entonces configuro un año. Hay cursos que duran un día, entonces configuro para un día. Hay cursos que en este caso, por ejemplo, nuestros dura 5 días, entonces configuro para 5 días, ¿no? Ahora, no es que si es que configuro ahora y luego quiero modificar ya no se pueda, sino se puede modificar en cualquier momento. Por default me sale por un año, pero yo no quiero por un año, simplemente yo quiero hasta hoy día estamos hasta el 22,
¿sí? Marzo, ¿está bien? 2020, ¿sí? Entonces aquí es la fecha, ¿no? Fecha de inicio, mes y año. Fecha de conclusión, mes, año. Y aquí está la hora, ¿no? Generalmente hora de inicio es 0 horas, ¿no? Pero hora de conclusión generalmente es 23:59. Entonces lo configuro para 23:59. Listo. Entonces ya hemos configurado esta primera parte. Hemos dado nombre, todo eso. Lo mismo nos da en lo que es Moodle Cloud. Nombre, digamos, va a ser un curso, vamos a crear el mismo, ¿no? Se va a llamar Moodle y Jamil. ¿Listo? Nuestro nombre corto va a ser TIC. ¿Sí? De la misma forma nos da por default misceláneos, mostrar, podemos ocultar, pero en este caso queremos mostrar. El curso va a iniciar el 18 y va a concluir el 22 o 27, ¿no? 2020. ¿Sí? Y aquí de la misma forma configuro la hora. 23:59. ¿Sí? Entonces eso, ¿no? Lo hemos configurado en ambas plataformas. Descripción, aquí yo puedo escribir una descripción del curso, ¿sí? Lo mismo en tema de lo que es 1000 aulas. ¿Listo? La descripción. Ahora, algo importante, ¿no? Aquí nos da opción para poder subir una imagen, ¿sí? Una imagen. Un momento voy a salir en Cayenne, ¿sí? O perdón, en Moodle Cloud. Voy a abandonar. Vamos a trabajar simplemente con 1000 aulas, porque la funcionalidad es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿a qué imagen hace referencia esto, no? Aquí dice, puede subir un archivo a esta imagen, ¿no? Por ejemplo, APA, entonces aquí está su imagen. Moodle, aquí está su imagen. Seguramente ustedes cuando han entrado han visto esta imagen y esta descripción y han hecho clic aquí, ¿verdad? Ahora, si es que lo dejan así, no hay ningún problema. Lo dejan vacío, listo, no hay problema. Lo único que es cuando tengan el curso, les va a salir así, sin icono, sin imagen. Entonces, no es tan atractivo, ¿no? Entonces, se recomienda colocar una imagen. En este caso vamos a colocar una imagen cualquiera. Lo mismo, ¿no? Simplemente vamos a arrastrar, nada más. No tenemos que hacer nada más. Voy a colocar esta imagen de Moodle. Simplemente lo suelto. Y van a ver, ahí está el icono. Siguiente, formato del curso. ¿Cómo queremos el formato? ¿Queremos por temas, formato social, formato por actividad única, formato por temas, formato semanal? Cualquiera de los formatos. Se recomienda el formato por temas o formato semanal. Vamos a trabajar por formato por temas, ¿sí? ¿Cuántos números de secciones queremos que aparezca? Podemos hacer aparecer 4, 5, 2, 1, depende, ¿no? 10, o sea, la cantidad que queramos. En este caso, por default, vamos a hacer que aparezcan 2. Pero van a ver que si necesitamos más, lo aumentamos, ¿no? De forma automática, ¿no? Ahorita les voy a enseñar. En este caso, 2 números de secciones. Secciones ocultas, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando están ahora, por ejemplo, están en el día 2, pueden ver, ¿no ve? De forma colapsada el día 3, día 4, ¿no? Pero no pueden ver su contenido, ¿no? Pero ya pueden ver la descripción, ¿no? Del curso. Entonces, a eso hace referencia las secciones ocultas se muestran de forma colapsada. O puede ser totalmente invisibles, no puede aparecer, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones ustedes colocan. Página del curso, mostrar todas las secciones en una página. Podemos hacer que cada sección esté en una página, ¿no? Y tenga siguiente para otro, siguiente para otro, siguiente para otro. No es tan recomendable. Entonces mostramos todas las secciones en la misma página. Apariencia, ¿no? Forzar idioma. En este caso, en 1000 aulas solamente nos da inglés y español. En cambio, en Moodle Cloud tenemos más de 80 idiomas. En este caso, yo voy a forzar a español. ¿Para qué me sirve? Cuando el estudiante entre, le aparezca de forma directa en el idioma español. Si no pongo este forzar idioma, lo va a salir en inglés o cualquier idioma por default, ¿no?
A muchos les pasó, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Entonces entraron y me decían, profesor, no sé cómo cambiar el idioma inglés, no manejo el idioma inglés, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Forzar el idioma. Calendario. Podemos colocar en gregoriano, no sé, en cualquiera de los tres, ¿no? Y si no, no hay problema, ¿no? No se van a preocupar. Número de anuncios, podemos colocar 5, cualquier cantidad. Entonces, número, no, mostrar libro de calificaciones, sí. Mostrar informe de actividades, también vamos a colocar sí. ¿Sí? Si no configuran esta parte, no se preocupen, por default va a salir. Archivos y subida. Por ejemplo, cuando pedimos tareas, de hecho, el día de hoy tienen que subir un documento PDF, ¿no? Como tarea. Entonces, podemos limitar, ¿no? Por megabytes, ¿no? Quiero que suban solamente 500 kbytes, ¿no? O 1 megabyte, ¿no? Entonces, podemos limitar. Si no, entonces por default nos sale 100 megabytes que pueden subir un archivo. Rastreo de finalización. Pueden rastrear o como no, ¿sí? Cualquiera de las opciones. Grupos, no hay grupos. Forzar modo grupo. Por ejemplo, grupo podemos hacer entre estudiantes, ¿no? Cada 5 podemos armar un grupo, ¿sí? Entonces, eso no es necesario, ¿sí? Aquí podemos colocar nombrar rol, ¿se acuerdan? Gestor, creador del curso, profesor, profesorín, ¿no? Entonces, nosotros podemos colocar otro nombre, ¿no? Gestor, digamos, gest, ¿no? Entonces, estamos renombrando el rol. Si no, pues nos va a salir igual por default, no es que se va a perder, ¿sí? Marcas, aquí no tenemos ninguna sugerencia, ¿sí? Y simplemente lo dejamos en blanco y ponemos guardar y volver. Me dice que este nombre ya está en uso, ¿no? Entonces vamos a poner 21. Estoy inventando. Entonces, como son millones de personas que utilizan esta plataforma, entonces ya hay, entonces, por ende no va a salir. Entonces, ¿dónde está? Aquí está nuestro curso que hemos creado, Moodle y Chamillo, ¿sí? Si nos vamos a inicio de sitio, aquí está nuestro curso, ¿sí? Nuestro curso. Simplemente entramos, ¿no? ¿Se acuerdan de la descripción? Hemos hecho, no hemos puesto, ¿no? Entonces, si completamos bien, aquí va a salir la descripción. Aquí está el iconito que hemos dicho, Moodle Cloud o Moodle y Chamillo. Y se habrán dado cuenta, nos sale dos secciones, tema 1, tema 2. Aviso, esto por default, ¿sí? Entonces ya hemos creado nuestro curso denominado Moodle y Chamillo. Y ahora algo importante también, ¿no? Como les decía, ¿no? Hemos creado esta plataforma sin activar edición. Ahora, ¿se acuerdan? En Moodle Cloud hemos activado edición, ¿no? Entonces, aquí vamos a activar. Aquí, por ejemplo, no podemos hacer nada, ¿no? Entramos y no hay nada, ¿sí? No hay nada. No podemos hacer, no podemos cambiar, no podemos borrar, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, tenemos que activar edición. Entonces, ponemos activar edición, ¿no? Siempre recuerden esta tuerquita aparece, ¿no? Ahora, ¿se dan de cuenta? Nos han aparecido otras letras. Por ejemplo, añadir actividad o recurso, añadir actividad o recurso y añadir sección. Hemos colocado dos secciones, ¿no ven? Ahora puede que necesitamos tres, entonces simplemente ponemos añadir sección. ¿Cómo se va a llamar? Lo dejo ahí. Por default va a salir 3. Ahora no quiero que salga así tema 1, tema 2, ¿no? Yo voy a hacer que salga por lección. O digamos día 1. Y siempre simplemente colocar enter, ¿sí? Y se guarda, día 1. Ahora vamos a hacer la prueba, día 2, ¿no? Simplemente lo dejan ahí, digamos, aquí hacen clic, no guarda, simplemente tienen que poner enter, clic en la tecla enter, ¿sí? Día 2, enter, ¿sí? Entonces así es como se va a ir guardando. Esto va a ser día 4, día 3, clic, enter, ¿sí? Entonces ya hemos creado nuestro curso. Lo único que nos falta ahora es subir recursos, ¿no? PDFs, videos y todo lo demás. Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente video.